Este video llega gracias a... Gracias a Samsung. Ampliación de noticias y el día de ayer conversábamos con el embajador de nuestro país en Egipto y tuvimos en calidad de primicia la oportunidad de hablar con la madre de la niña peruana que ha podido escapar de este fuego cruzado que se está viviendo en la Franja de Gaza. Conversamos con ella y nos describió como un milagro la posibilidad que tuvo de salir, porque ella lo que hacía era narrarnos la situación en la que se encuentra viviendo la población de la franja y decía, no hay combustible, no hay alimentos, no hay agua. ¿Cuál es realmente la situación que se está encarando? Vamos a hablar con Andrés Weiss, él es director de Médicos Sin Fronteras para América Latina, se encuentra en Buenos Aires y le damos la bienvenida y le agradecemos, por supuesto, este enlace con nosotros. Andrés, bienvenido, muy buenos días. Bueno, buenos días, muchas gracias por el espacio. ¿Cómo podrías describir tú la situación ya desde el punto de vista, de los hospitales y los médicos para atender a los heridos de esta guerra que se prolonga en el tiempo? Bueno, yo creo que ya a esta altura ni siquiera se puede hablar de una catástrofe, se puede hablar, ya es una cuestión inhumana, ya es una cuestión absolutamente inaceptable el nivel de degradación al que se llegó, el nivel de sometimiento al que está atravesando la sociedad civil, la población civil que vive en la Franja de Gaza, gente que hace más de un mes está bajo permanente asedio, permanente bombardeo, que vive o sobrevive como puede, que en gran medida tuvo que desplazarse desde el norte hacia el sur por la amenaza de invasión terrestre. Y los hospitales están en una situación absolutamente crítica, donde más allá de lo que decían recién ustedes, que no hay agua, no hay combustible, no hay electricidad, no hay alimentos, tampoco hay medicinas, tampoco hay recursos para atender a los pacientes. Toda la gente que es víctima de los ataques claramente necesita atención médica. El tema es que los hospitales no están pudiendo dar atención médica porque no cesa el fuego y porque no hay acceso de suministros. Entonces, ¿cómo se atiende? Se atiende muy mal, se atiende como se puede. Nosotros como organización en ningún momento suspendimos las actividades. Desde el 7 de octubre que estamos atendiendo a todas las personas que se presentan, pero las condiciones son muy precarias. Muy complejas, claro que sí. ¿Cuántos médicos de la organización Médicos Sin Fronteras se encuentran en la franja? Bueno, en el día de ayer logramos hacer ingresar un equipo nuevo, 15 personas de personal, no solamente médico, personal sanitario y logístico ingresó en la Franja de Gaza en reemplazo de un equipo de 22 que teníamos en el momento que iniciaron las hostilidades. Los 22 iniciales, personal extranjero, logró salir porque ya estaban obviamente agotados, estresados, un nivel de cansancio físico y mental extremo, lograron salir. Ayer entraron 15 personas nuevas con suministros desde la frontera con Egipto al sur, desde Rafah, más todo el personal palestino que sigue en el lugar, que sigue funcionando, que sigue atendiendo a la población en la medida de lo posible, que son más de 300 nuestros colegas palestinos. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. ¿Qué está pasando con la ayuda humanitaria? Te pregunto porque el día de ayer también recibíamos información de Naciones Unidas que decía que había una cantidad de ayuda humanitaria que estaba impedida de ingresar por una serie de inconvenientes, pero el hecho concreto es que buena parte de esta emergencia se producía porque esa ayuda no estaba ingresando a atender a la población civil. Bueno, buena parte de esta emergencia, o la mayor parte de esta emergencia se produce por los ataques permanentes y porque no se está respetando el derecho internacional humanitario, lo que es conocido como la ley de la guerra, que son una serie de acuerdos que firman los distintos países y que garantizan proteger ciertas cosas, entre las cuales hay que proteger la vida de los civiles, hay que proteger los hospitales y centros de atención sanitaria y las ambulancias. Esto no se está respetando, entonces las condiciones inhumanas en las cuales se está viviendo y en las cuales se está intentando socorrer a la población son el resultado de esto. Lo otro es una consecuencia del conflicto. La Franja de Gaza es un territorio que está sitiado hace 16 años y que vive mayoritariamente de la ayuda humanitaria. Antes de iniciar este conflicto, el 7 de octubre, ingresaban a la franja unos 300 camiones por día con todos los materiales más básicos, o sea, agua, combustible, alimentos,
vestimentas, materiales de cocción, medicinas, materiales de cocción, lo más básico que usan las personas. Bueno, cuando se iniciaron las hostilidades se cerró completamente la frontera, durante casi 3 semanas estuvo absolutamente cerrada, y cuando empezó a abrir a cuentagotas. La frontera, que es la frontera del sur de la Franja de Gaza con Egipto, en esta localidad que se llama Rafah, claro. Abre por pocas horas al día y las colas son interminables. Del lado de Egipto están parapetados un montón de distintas entidades, organismos internacionales, entre los cuales está Médicos Sin Fronteras, más otros países que van a brindar apoyo. El tema es que las colas son interminables, la capacidad de entrar es muy limitada, los controles son exhaustivos, esto hace que el acceso es a cuentagotas y que la disponibilidad de recursos es muy, muy, muy escasa. Claro, me imagino, porque esa ventana de tiempo debe ser muy breve. Por espacio tú nos decías 2 horas, si no me equivoco, por cada día. No son algunas, no, un poco más de 2 horas. Pero poco más de 2 horas. Serán 4 o 5 horas por día que abre la frontera. Y en ese periodo de tiempo entra lo que puede entrar y todo lo demás sigue esperando. Pero además hay que pensar que en la Franja de Gaza hoy en día es una zona que no es segura en ninguna de sus partes. Claramente el norte es la zona más afectada, porque es la zona donde inició la invasión terrestre, que es la zona más habitada, donde está la ciudad de Gaza, pero también el sur está siendo víctima de bombardeos permanentes. Entonces, toda la gente está sometida a este nivel de violencia, esta escala de violencia, al estrés permanente. Contaba una colega nuestra, Te comentaba, Andrés, perdóname la interrupción, te comentaba que nosotros el día de ayer tuvimos la oportunidad de conversar con la madre de una niña peruana. A través de una serie de gestiones, finalmente el embajador de nuestro país en Egipto y el embajador peruano en Israel pudieron acercarse y evacuar a esta madre y a su hija. Y ella describía como un milagro la capacidad que había tenido de sobrevivir. Ahora, tenemos entendido también por otros testimonios que muchos hospitales se han convertido en albergues, es decir, la gente huye de sus casas, huye de la violencia y se esconde o se guarece en los hospitales, y esto por supuesto complica la situación porque no hablamos únicamente de establecimientos de salud para atender personas que requieran atención médica, sino una suerte de refugios en medio de la guerra. Bueno, y acá es donde sucede otra de las cosas más terribles de esta situación, que es que al no respetarse, el no protegerse a los hospitales como lugares que no tienen que ser objetivos militares, toda esta gente que cree que un hospital es un lugar seguro y que va a buscar refugio en el hospital, sigue expuesta porque los hospitales están siendo bombardeados y están siendo atacados. El hospital Al-Shifa, que es el hospital de Médicos Sin Fronteras. Yo te agradezco, te agradezco mucho, Andrés, que hayas estado con nosotros esta mañana contándonos el esfuerzo, y ojalá, como dices tú, esto empiece a revertir y empecemos como humanidad a reaccionar. No podemos permitir lo que está ocurriendo. Como decías, esto ya escaló, es mucho más que una catástrofe y se están violando derechos fundamentales.